Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para las personas que se están iniciando en el mundo del bajo eléctrico. Nos voy a dar algunas recomendaciones, algunos tips de cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando comencé y que seguramente harán de tu camino algo mucho más fácil y eficiente. Como primer punto, nada más quiero decirte que comiences. Hazlo. Date ese espacio de explorar este instrumento, de ver cómo es la sensación de la madera del instrumento, el tacto que te produce a los dedos, las cuerdas, de también cómo es las distintas configuraciones que puedes lograr con las perillas, distintas configuraciones de cápsula, qué pasa si toco con la cápsula de abajo o con la cápsula del medio, entender cómo son las partes del instrumento que honestamente para mí es algo súper esencial para ubicarse y también hacer todo este proceso para ver si este es el instrumento que te gusta o no te gusta. En este punto hay dos casos de personas que es, por ejemplo, la que ya tiene su instrumento, ya lo adquirió con su bajo y su amplificador, y también está la que no, pero quiere adquirirlo. En el caso de que seas la primera persona, claramente es mucho más fácil porque puedes elegir cuándo, qué lugar y cuánto tiempo le vas a dedicar a esa primera exploración. Y déjame decirte que si lo estás procrastinando, este video es para darte una alerta y decirte comienza ya. En el caso de que seas la segunda persona, no hay excusa. No hay excusa, realmente si vives en una ciudad mediana o ya una capital o algo así, realmente hay muchos lugares donde puedes acercarte como tiendas de música, donde puedes preguntar si te dejan probar tal instrumento y generalmente te dan unos minutos para probarlo, te explican más o menos cómo es la función del instrumento, por ejemplo si te pasan el amplificador, te explican cómo funciona cada distinta perilla, entonces puede ser un momento muy amigable para tú dar esos primeros pasos y dejar de procrastinar esto que quizás lo tienes en la cabeza mucho tiempo, pero honestamente es muy bueno acercarte y tener este tipo de instancias, y en caso de que no, también siempre hay lugares donde tienen instrumentos, por ejemplo centros culturales o centros comunitarios donde pueden haber talleres de música y tú puedes acercarte para ver si te pueden dejar probar estos instrumentos, así que no hay excusa, comienza, tengas o no tengas tu instrumento. Pasando al punto número 2, luego de que hayas hecho toda esta exploración, es el momento de elegir el camino que quieres tomar. Para mí hay dos caminos reales que puedes tomar y que te van a llevar a tus objetivos de una u otra manera. Pero antes de eso quiero mostrarte dos videos. Como pudiste ver en el primer video, aparezco yo tocando saxofón luego de unos 5 o 6 años estudiando este instrumento de manera autodidacta. En el segundo video me puedes ver a mí tocando bajo eléctrico en mi concierto de título luego de haber estudiado este instrumento 5 años con un profesor de manera formal en una universidad. Ambos mundos tienen sus pros y sus contras, pero ahora quiero ahondar un poco más en ellos para explicarte desde mi experiencia cómo funciona cada uno de estos dos mundos. En el caso de que elijas ser autodidacta, déjame decirte que es un camino de prueba y error. Vas a tener que entender cómo formar los métodos o entender cómo funcionan los métodos, forjar una rutina, entender también qué es lo que tienes o no tienes que estudiar en un comienzo para poder avanzar. Y también ser muy objetivo con lo que vas a estar haciendo. En el caso de que estudies solo, no vas a tener a alguien que te diga, oye, esto no lo estás haciendo bien, pruébalo de esta manera. No va a suceder a menos que tengas cercanos que ya sean músicos. Pero el camino del autodidacta es un camino más de introspección, de investigación, donde tú entiendes cómo llevar adelante esto y estudias de manera organizada. Y déjame decirte que al principio, con toda esta cantidad de información que hay en internet, con esa, nebulosa que puede existir de información, ordenarla en un comienzo puede ser algo muy tedioso, algo un poco desesperante quizás, o deprimente porque no sabes por dónde partir y también no sabes si lo que estás haciendo te está llevando al camino correcto. En el caso de que elijas un profesor, para mí es el camino más eficiente y más rápido para lograr tus objetivos. Primero porque ya al tener tu primera clase con el profesor, y ojalá que sea un profesor experimentado, que tenga buena reputación y que te guste cómo toque, vas a tener tu primera clase, te va a decir qué es lo que tienes que hacer de acuerdo a tus gustos, a tus intereses y a cuánto tiempo tienes para dedicarle a esto todos los días. Con base en eso va a formar una rutina y te va a dar el material esencial que tú necesitas para comenzar y para proseguir un camino que sea eficiente.
No vas a perder mucho tiempo pensando qué es lo que vas a ver. Y honestamente, por ejemplo, si eres una persona que, no sé, trabaja de 8 de la mañana hasta las 7 o 6 de la tarde, generalmente es así, y llegas a la tarde, generalmente el camino autodidacta no sé si sea muy recomendable para ti, más si lo es el camino del profesor, porque vas a tener todo escrito, dado por hecho para que tú solamente tengas que tocar y preocuparte de practicar todos los días. Y los videos que te mostré anteriormente, la única razón por la que te los muestro es porque con ambos caminos puedes lograr tus objetivos de distinta manera y en distinta cantidad de tiempo. En el caso del autodidacta, ese lenguaje me costó lograrlo porque no sabría decirte cuánto tiempo me tomó, porque hubieron momentos en los que yo tenía cierto nivel en alguna cosa, pero por ejemplo me invitaban a tocar otra cosa y yo no sabía cómo hacerlo. E incluso eran cosas que yo debería haber resuelto en el principio. Porque si hubiese estado, por ejemplo, con un profesor, esas cosas ya hubiesen estado resueltas y yo hubiese podido haber, no sé, en el caso del saxofón, haber enfrentado esos nuevos desafíos con más comodidad. Entonces, la decisión se basa simplemente en cuál es tu estilo de vida, cuáles son tu cantidad de recursos económicos también, porque claramente estudiar autodidacta es mucho más barato que estudiar con un profesor, y la cantidad de tiempo que tienes disponible en el día. Todo esto va a influir en la decisión que tú tomes finalmente. Ya luego de que hayas elegido el camino que consideres mejor para ti, el punto número 3 ya es directo a la práctica, es decirte que forjes una rutina que sea sostenible a largo plazo. Si eres de las personas que toma algo y lo hace una vez a la semana, muchas horas por día, pero solo un día a la semana, déjame decirte que la práctica instrumental no te va a funcionar mucho. La práctica instrumental es algo que tienes que hacer todos los días. 15, 20, 30 minutos, 1, 2 horas, dependiendo del tiempo que tengas disponible, es lo mejor que puedes hacer para tomarte esto en serio y tener un avance progresivo en el tiempo y que sea un avance significativo. Ya que tener esto a largo plazo va a ayudar a tu memoria muscular, va a que esas conexiones nuevas, esas conexiones neuronales nuevas se hagan en tu cerebro y también tú entender cómo funciona cada vez mejor esto. Porque si no tienes una rutina sostenible en el tiempo y no lo haces diariamente, probablemente tus objetivos se vean truncados y lo dejes después de un tiempo. Pasando al punto número 4, para mí este es un punto súper importante que te quiero dejar súper claro, es decirte, no te compares. Evita la comparación en los inicios y sobre todo cuando ya estés en marcha. Evítalo. No hay por qué compararse con otros músicos. Te voy a poner el ejemplo. Tienes Instagram, tienes YouTube, hay videos muy cortos de gente que toca millones de notas por segundo y te lo muestran en un video de 15-20 segundos. Quizás en el primer video tú digas, oh, qué genial, esa persona toca increíblemente bien, yo quiero hacerlo, ¿cómo lo hace? Pero ¿qué pasa si te das esos, no sé, 15-20 minutos que generalmente uno se queda pegado a las redes sociales y ves 100 videos de lo mismo? ¿Realmente se va a sentir bien? ¿Realmente te vas a sentir bien con lo que estás haciendo comparándote con alguien más? Que déjame decirte que esa persona claramente estudió mucho tiempo antes de grabar ese video y te muestra solamente la punta del iceberg. Nada más que eso. Porque nadie toca así en 5 minutos. O sea, quizás haya alguien, pero los casos deben ser menos del 1%. Así que para eso, deja eso, no pierdas tiempo en tu celular viendo videos de otra gente tocando millones de notas por segundo. Toma tu instrumento y ponte a estudiar. Eso no quiere decir que tengas influencias o referentes. Yo en mi caso partí y quise dedicarme a la música porque tenía referentes que yo decía, ¿cómo tocan así? O qué increíble. Incluso he tenido la oportunidad de estudiar con esos referentes que he tenido en mi vida, a los cuales es una experiencia muy genial porque aprendes de lo que tú querías hacer. Entonces, el punto de tener esos referentes y tener esas varas que son de inspiración y no de comparación, te va a hacer progresar de una manera muy sana y también ética contigo mismo, porque vas a estar feliz haciendo lo que tú elegiste hacer por decisión propia, porque uno estudia un instrumento porque quiere hacerlo y porque quiere tocar o lograr algún objetivo en específico. Entonces, vuelvo a lo mismo. No te compares, no es necesario, no pierdas tu tiempo en eso, evítalo, no tengas esas relaciones tóxicas con las redes sociales y menos con amigos cercanos o gente cercana que vayas conociendo en el camino. No lo hagas, admira a la gente que lo hace bien y estudia cómo lo hacen, haz las consultas necesarias y aprende y sé una mejor persona cada día. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su proceso de aprendizaje y no te lo saltes. Tómate esto con paciencia y evita la comparación. En estos últimos puntos ya te hice más o menos una idea de cómo es llevar esto adelante, pero hay una herramienta muy interesante y muy útil que te diría que la ocupes desde que comienzas a tocar, desde tu primera clase, desde tu primera exploración con el instrumento, que es grábate. Grabarte, ya sea en audio, en video, son de las herramientas, o es la herramienta mejor dicho, más útil que puedes utilizar a lo largo de toda tu carrera musical, o de tu hobby musical como tú lo veas, si te vas a dedicar de hobby o profesional. Grabarte es la mejor manera de compararte contigo mismo.
y ver el progreso, ver y o escuchar el progreso que tienes durante el tiempo. Para mí se siente muy gratificante escucharme hace un año, me atrevo a bajar un video acá para que escuches cómo sonaba. Y ahora te voy a dejar otro video, cómo suena un poco más ahora actualmente en el bajo eléctrico. Y para mí la diferencia es súper notoria. Es gratificante escuchar esos progresos que, como este es un proceso lento, es un proceso de entender cómo funcionan las cosas, de practicar cada día, repetir y repetir. Uno no ve o no escucha mucho porque está ahí todos los días. Entonces, tener esa herramienta de grabación y ese archivo de grabación donde tú puedes decir, oye, progresé, me veo a mí mismo, me comparo con mi persona de hace 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas, de hace un mes, de hace un año, y ves ese progreso, para mí es súper gratificante y te da a entender que lo que estás haciendo vas bien. Claramente puede ser que puedes haber ido más rápido y puedes haber hecho las cosas mejor, pero déjame decirte que tomes esto con paciencia y que disfrutes el proceso más que los resultados finales. Así que tener esa herramienta de grabación y esos archivos que tú puedes ir guardando, y te recomiendo mucho que los guardes en carpetas. Por ejemplo, si usas computador, utilizas, no sé, algún celular o en la nube, guárdalos, etiquétalos, ponle fecha y ve periódicamente revisándolos para que entiendas el progreso que vas haciendo y compararte contigo mismo, que para mí es lo más sano que puedes hacer como músico e incluso en el arte en general. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido esta información, que principalmente se basa en mi experiencia de haber tenido el privilegio de haber estudiado estos 2 instrumentos en diferentes etapas de mi vida, como saxofonista autodidacta y también como bajista de manera formal. Creo que es súper interesante que las personas que se están iniciando se nutran de otros músicos que ya han pasado el camino y entender también cómo llevar esto a sus propias vidas y a sus propias realidades, y así formar algo que sea específico para ellas y que sea súper útil para que puedan seguir avanzando y creciendo. Y ya sin más, creo que nada más pedirte que si quieres aprender alguna otra cosa más, o quieres que hable de otro tema, o te comparta alguna experiencia de otra cosa, déjamelo en los comentarios. También me puedes contactar por mi correo e incluso seguirme en Instagram si así lo deseas. También tengo un SoundCloud donde puedes escuchar música que voy a ir subiendo, y también suscribirte a este canal porque voy a ir subiendo nuevos videos cada semana de diferentes tópicos, de diferentes estándares que voy a ir tocando para que más o menos te hagas diferentes ideas con este instrumento, y así vayamos creando una comunidad súper genial para que vayamos mejorando y creciendo juntos. Así que nos vemos en un próximo video.